Bueno, yo lo que quiero aportar un poco es la invitación a los compañeros de los comités de aquí de la región, por ejemplo, los compañeros de Miraflores, y por aquí parece que vienen de Iztapaluca. Entonces, también ir fortaleciendo esta parte, ¿no? Porque como que la verdad es que la mayoría son de la región de allá, de esa parte del norte del estado, y en esta parte como que no ha habido esa capacitación. Entonces, la invitación sería que fuéramos invitando. Recuerden que el municipio tiene más comités autónomos, al menos el municipio de Chalco, yo creo que tiene como 10, 9, 8 comités autónomos de los 13 pueblos que somos. Entonces todavía hay falta agregar, ¿no? Invitarles a que asistan a estas capacitaciones, que bien nos darían las herramientas, ¿no? Como para ir mejorando los sistemas comunitarios. Esa sería la primera invitación. Y también, pues, que digamos más o menos cuáles son nuestras expectativas y qué es lo que aplicaríamos cada uno de nosotros en nuestro sistema de lo que nos llevamos del día de hoy. Esa sería la invitación que yo les haría, ¿no? Y ahorita creo que sería parte del final, ¿no? Y vamos a continuar ahorita con el compañero, el ingeniero. Sí, gracias, Vicente. Sí, nos damos un tiempo, ¿no? Todos externar ahí lo que estamos haciendo. Y bueno, espero que no se duerman. Y por eso no quería que comiéramos, ¿verdad? Bueno, si empezamos, ya estiramos un rato, ¿no? Cosas así. Y sí, yo creo que sí, ya para no alargar mucho, voy a tratar de en 30 minutos terminar esto. Si ustedes lo creen necesario, abrimos espacio en otra sesión, en otro día, en otra etapa. Y con todo gusto, vamos. Ahorita los compañeros de Morelos igual ahí tienen la escuelita, igual si puede haber chance, es para allá, al norte, al oriente, como ahorita lo especificó un poco Vicente. Para eso estamos, ¿no? Y bueno, que también por ahí Ricardo va a tener varios avisos, entonces para no alargarlo mucho, vamos a continuar. Otro testimonio. Es que estamos más al pendiente de las misas que de lo que nos está pasando, ¿sí, verdad? aquí. Es que imagínense, en cada misa me fueron cortando un cuerno, el otro cuerno, mi rabito. Tanto tiempo me costó conservarlos. Estamos ya muy gratos, ustedes saben así, compartir, aprender de los demás. Susana en las alturas. Muy bien, pues estábamos con esto de las tarifas. Y sí, en efecto, ellos se basan en el artículo 130 del Código Financiero del Estado de México y sus municipios, que fue su referencia. Es legal, es particular, da una base. Ustedes también lo podrían ir implementando. De hecho, sí, siempre salimos como por arriba de lo normal. Es mejor, ¿no? Para no quedar tan cortos con nuestros gastos. En 2013, pues sí, se aprovecharon esas tarifas. Es por asamblea. 2018, pues ya está bien. En 2019 sería prudente esta actualización de tarifas, como les digo, y si hay tiempo hacer una tarifa diferenciada por sectores, por zonas, por estrato social, por uso de agua. Sí es un trabajo mayúsculo, pero vamos acercándonos más a lo justo, a lo justo, a lo justo. Ahí dentro de ese también hace diferencias el propio código financiero para los municipios de grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Grupo 1, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Coatlán, los de mayor ingreso per cápita. Entonces, ¿por qué nosotros no hacerlo, no? También. Pero bueno, al final de cuentas sí es un relajo, ¿no? Es cierto. En la asamblea tiene que ser algo práctico para que tomen las buenas decisiones. Si no, no va a decir, no, pues es que yo y que lo otro. Entonces, tal vez sí, comercial tipo A, tipo B, tipo C, ¿no? Doméstico tipo A, tipo B, tipo C. O nada más dos tipos, ¿no? Un poco de lo más justo.
Aquí les puse un ejemplo de esto de las tarifas de un municipio de Lodapa, Zumpango. Quise contrastarla. Una de la región, esta la encontré en internet, y hacer el contraste con diversos resultados. Por ejemplo, en Zaptemac el doméstico paga 165 en promedio para un consumo de 30 metros cúbicos. En Zumpango pagaría 196. El Lodapa Zumpango cobraría por 30 metros cúbicos. Sí. Esta está en el Sistema Nacional de Tarifas de la Conagua. Ahí lo pueden encontrar. Está en internet. Sistema Nacional de Tarifas. Ese es el organismo operador. Obviamente los de los sistemas no están, pero al menos nos da un contraste comparable, ¿no? Es una comparación. Yo lo basé en 30 metros cúbicos. ¿Qué sucede? El doméstico en Zaptemac paga 165, nos conviene, ¿no? En Zumpango 196. En el comercial, en Zaptemac pagan 350 y en Zumpango 456. Ahí hay una cierta diferencia. En el industrial, bueno, en Zaptemac pagarían 1018 y en Zumpango lo mismo que el comercial. Pues ya que el código financiero dice doméstico y no doméstico. Y no doméstico es comercial industrial, pero en Zaptemac es muy bueno hacer la diferenciación, por lo mismo del acaparamiento de agua. Un industrial industrial utiliza mucha agua. Entonces, ese fue el ejercicio que realizamos, lo vimos. Se busca que el esquema financiero que se proponga cumpla con estos 4 puntos. La eficiencia económica, mucho les platicaba el contador Aldo, que lo que gastan sea al menos lo que ingresen, ¿no? El autofinanciamiento, que ustedes también tengan capacidad para poder generar infraestructura, de ampliarse. El acceso a los servicios, a todos les tiene que llegar el agua, ¿no? La tarifa tiene que considerar eso. Y la transparencia. Una tarifa que tiene que ser transparente y visible, entendible a los usuarios. Esos son los 4 elementos por si ustedes quieren hacer un diseño de tarifas o analizar su propia tarifa. La facturación y cobranza. Bueno, ahí pues ingresan al bimestre 1,5 millones, pero se dejan de percibir como la otra mitad, lo que solo es el 44% de los que pagan. Es decir, aquí está esta tabla, que los usuarios activos que pagaron al primer mes son 1,156, se tuvo un ingreso de estas cantidades, casi el 30% de lo que se debería. Los activos con adeudo menor a 50, digamos que son como medio morosos, son 597 y representan el 15-16% y un monto de 300,000 al bimestre. Y los activos que son morosos son aproximadamente el 34% y entre ellos se va 792,000, 32%. Entonces al bimestre se supone que al organismo le tendrían que ingresar 1,518, es lo que se factura, pero realmente lo que se ingresa es menos, como el 40%. Ahí es donde vemos lo que es la eficiencia comercial. Los que van al corriente es el 56% al primer mes y la otra mitad pagan el segundo mes. Y los que no pagan de plano ni en el primero ni en el segundo es el 43%. Entonces la eficiencia comercial ahí es del 56%. 5.6 usuarios van al corriente con el organismo. El resto, no. ¿Qué hay que hacer? Bueno, como tienen una base de datos muy amplia y muy histórica, pues creo que a partir, no sé, de su origen a la fecha, lo que le deben al organismo o a Zaptemac, los usuarios morosos, todo, asciende a 12 millones. Y yo creo que a la fecha, ya hace como un año, ya está ahorita como en 14 o 15 millones. Son aproximadamente por bimestre como no, pues sí, al bimestre de los 700,000 de los morosos que no pagan por bimestre, y eso se va acumulando.
y hasta ese entonces era de 12 millones. Y ahora pues sigue creciendo, entonces se tiene que resarcir eso. Otra de las cosas, ver la forma de recuperar eso va a ser algo difícil, pero al menos se tiene que hacer algo con ello. Muchas veces el borrón y cuenta nueva pues, te ayuda, pero haces que la gente ya no te pague, porque si va a venir otro borrón y cuenta nueva. Ayuda a que no paguen más. Ajá. Y a los que paguen, si ya no No, y los paguen, que van al corriente se Se enojan. enojan. Son los programas del gobierno municipal de que paga ahora y te condonó 5 años atrás, cosas de esas de también. 5 años para acá, pobre. Así quieren también. Sí. Lo han politizado también. Tenemos más datos como los ingresos y gastos del SATEMAC. Por lo regular siempre han salido sin nivel alta, pero como son una asociación civil no pueden generar utilidad. Todo tiene que estar, lo que se ingresa se tiene que gastar, no son una empresa que genere utilidad y crezca su utilidad, como aquí es que todo peso que ingresas se tiene que invertir en mejorar el sistema. Las acciones que se sugieren pues es reportes anuales para mejorar la eficiencia comercial, es reportes anuales del software. Y por automático nos informe cómo va la cartera vencida y el consumo al menos, ¿no? ¿Cuánto se consumió en este año? Más, menos. ¿Cuánto aumentó la cartera vencida? Para atenderla. Mejorar la atención de citas a los usuarios. Estuve varios tiempo, tal vez una semana de estancia ahí en el sistema, observando cómo llegaba el usuario, cómo se le recibía, cómo se iba. De ahí surgieron estas recomendaciones, que era ubicar una oficina alterna, facilitar procedimientos de alta y regularización de usuarios sin costo, aumentar el personal de notificaciones, el de fontanería, el administrativo y cursos de capacitación al personal administrativo operativo, abrir un departamento de cultura del agua. ¿Para qué? Para que se fomente el cuidado del agua dentro de sus usuarios, acudir a escuelas públicas y privadas de ahí mismo, hacer campañas públicas, visitas guiadas a la infraestructura hidráulica, etc. Pero con sus mismos usuarios, con su misma gente. En la cultura del agua, el organismo operador no es más que ir a la escuela y decirles a los niños, y no funciona, aunque dicen que sí, ¿no? Y los niños corrigen al padre, ya el padre dice, ya no lavo el agua con la llave, sino con cubeta. Nosotros no, nosotros lo que hay que hacer es con todos. Con niños, pueblos, plazas públicas, en la asamblea, informar, hacerles esta situación en la cultura del agua, la actualización del padrón de usuarios, la actualización y el análisis de tarifa, sobre todo en la 3, que es donde está no está muy clara, la estrategia de recuperación de carteras vencidas, convenios de pago, restricción en compañía de vecinos que van al corriente, la facilitación de acceso a los pozos. Sí te corto, pero puedes ir al pozo y te dejo una llave pública. Tú vas con tu bote, tu tambo, lo que quieras, y de ahí tienes agua, ¿no? Entonces también podríamos hacer eso. Sí, pues el servicio, como no le estamos restringiendo, o restringirles un hilito de agua, ¿no? Para no meternos en más asuntos con esto del derecho humano al agua. Su programa mensual. Y estos son los indicadores, son indicadores que evalúa la Comisión Nacional del Agua a todos los organismos operadores, y así es como más o menos dictamina en qué orden estás. ¿Qué es la eficiencia física? 44%, ustedes ya los conocen. El COSAP, el cobertura de servicio de agua potable, está en 99%. El ANC, agua no contabilizada, es el volumen producido menos volumen facturado entre el volumen producido, 55%. Todos estos indicadores ellos los maneja Comisión Nacional del Agua, luego a veces con eso revisa cómo está la situación del organismo y ya entra a ver cuánto le puede invertir o cuánto no le deja de invertir. El COMAC, el CONTAP, la continuidad del servicio, es el número de tomas con servicio ininterrumpido las 24 horas del día entre la cantidad total de tomas activas existentes. Con base en la política de operación de pozos de SATEMAC es del 0. Si ustedes o la mayoría
es de un horario de 9 a 8 y lo que aguanta, o de 9 a 5. Pues con ese criterio, pues no las 24 horas tienen agua los usuarios. Entonces ahí ya. Y es lo que muchos se exigen, que sea un servicio continuo los 365 días del año, las 24 horas del día. Ajá, se desperdicia. Pero bueno, el fundamento técnico de una tubería que está compresionada, y si tú le quitas presión, la debilitas. Si la tienes así estresada, esa tubería en poco tiempo te va a presentar grietas. Entonces por eso dicen que tiene que estar con constante presión. Siempre tiene que haber agua en la línea. Esa es una, y si se desperdicia, pues su medidor, de todas formas ya tienes el medidor, sabes cuánta agua utilizas. Y la otra es controlarla con nuestros tanques, porque si vamos a estar inyectando directo a la red y todos los usuarios cierran sus llaves, pues el agua va a buscar salida y puede reventar líneas, aparecer más fugas. Más sin embargo, tenemos el pozo con un tanque regulador, ya sea elevado o superficial, pues ese es el que te controla siempre la presión. Si se llena, se te apaga la bomba. Si se vacía, se prende. Entonces, sí es indispensable que muchos vayan dejando la política de inyectar directo el agua del pozo a la red. La incidencia de la energía eléctrica, el indicador energético, 0.77 kWh por metro cúbico. El índice laboral, 5.29 empleados por cada 1000 tomas. Este también está dentro de lo que se comenta a nivel internacional o nacional, de 4 a 6 empleados por cada 1000 tomas. Es como que lo ideal. El alcantarillado, el saneamiento, lo comercial, los financieros, la productividad, rentabilidad. Y otro indicador que agregamos aquí era lo de la huella hídrica. Es un indicador que está poniéndose mucho en Europa y es como para concentrar a la población, que la de Madrid gasta más agua que la de Barcelona. Bueno, pues, aquí ¿qué sucede? Aquí en Tecama, en el pueblo de Tecama, aproximadamente consumen 103 metros cúbicos por habitante al año. ¿Con qué lo podemos comparar? Con algún dato de Conagua que dice que estima que sean 150 metros cúbicos por habitante al año. Entonces estamos un poquito abajo de lo que dice Conagua. Eso está bien. Ya, si los pasamos, algo está pasando ahí. Entonces es un indicador que sí se va a volver útil en el futuro. El diagnóstico de usuarios. Se hicieron estas encuestas, constó en dos páginas, casi como 18 reactivos. Entre ellos, pues preguntábamos cómo califican bueno, de los que participaron fueron 236 encuestas, 66% fueron mujeres y el resto 34% hombres. El promedio de edad fue de 49 años. Esta muestra de población de usuarios fueron los que acudieron a pagar al Sartemac en el primer mes de pago. Adultos mayores y en su mayoría mujeres. ¿Cómo aprecian el sistema? Pues dicen que es bueno y regular, está entre bueno y regular, 45 y 42%. Solo el 47% conoce sus derechos y obligaciones, la mitad. En este caso, todos los usuarios pudieron pagar. En promedio viven 4.6 personas por domicilio, con un consumo de 260 metros cúbicos por usuario. Bueno, sin especificar el uso del agua vivo y el agua autos, ¿no? El 60% de los usuarios se quejan de las afectaciones por escasez de agua, por las obras y por la ausencia de agua los días miércoles. El 21% de los usuarios reporta inundaciones en sus domicilios y en sus calles. El 57% de los usuarios indican que han recibido y puesto en práctica acciones para mejorar el uso del agua, los que anuncian en la tele, por ejemplo. El 42% de los usuarios beben agua de la llave. Eso no es algo bueno para un adecuado sistema. Lo ideal es que sea 0, más bien que sea 100%. El 63% de los usuarios consume agua embotellada. Este es el que debe ser 0. En promedio consumen 30 litros por semana, un garrafón y medio, con un costo promedio de 40 pesos por semana. 40 pesos por semana al mes
4 por 4, 160. Y por 2, bueno, el otro mes son 160 y 160, 320. Y pagan de agua como 150. Entonces están pagando más por comprar agua embotellada que por la de Zaptemac. O ¿cómo lo podemos decir? Es una fuga de dinero. Si nosotros como comités les damos agua potable al usuario, pues esos 300 que destinas al bimestre, mejor regrésalos al sistema. Y todas horas, a todos los días vas a tener agua potable para beber. Luego viene el 97% de los usuarios no ha consumido agua en camión cisterna, o sea, ahí no entran las pipas. Siempre hay agua y muchos tienen sus tinacos y sus cisternas. Ahí sí es muy difícil que una pipa llegue. El 67% de los usuarios hace recomendaciones para mejorar al Zaptemac. Unos dicen obligar a pagar a los deudores, no quitar el agua los miércoles, que se pague lo justo, que se le dé mantenimiento y pronta atención a las fugas, que haya pagos electrónicos, que mejoren la presión y distribución del agua, mejorar la atención del personal administrativo a los usuarios en general. En ese sentido iban las propuestas de los usuarios. Me gustaría profundizar en la suspensión del agua los miércoles. Ah, sí. Rápido, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, miren, esa decisión fue una decisión de Asamblea General. En el 2005, cuando nos despojó el presidente municipal, se dio una lucha muy fuerte ahí en Tecámac y llegaron diferentes organizaciones de nivel nacional a apoyar, ¿no? Atenco, los zapatistas, o sea, mucha gente. Entonces, ahora que en el 2014 se dio el lamentable caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, ese fue uno de los acuerdos de una asamblea de que se iba a suspender el servicio hasta que no se tuviera certeza qué había pasado con los jóvenes desaparecidos, ya sea que si se encontraban vivos o si se encontraban sus restos, pero ese acuerdo de asamblea va a permanecer hasta que se tenga certeza qué pasó con ellos. Y bueno, pues es un acuerdo de asamblea, ¿no? Como una forma de corresponder a la solidaridad, porque también en Tecámac han estado compañeros padres de los 43. Entonces es un asunto pues, político, ¿no? Pero eso nos ha cargado mucha bronca, ¿no? Sí, sí, pues sí, no todos están de acuerdo, pero realmente es uno del objeto social de Zaptemac, solidarizarse. Aunque les ha tenido también beneficios, no pagan luces. Claro, se ahorra un día de luz. Se ahorra un día de luz. Y eso es bueno, o sea, también hay que valorarlo. En la región, como muchos comentan, alrededor hay poblaciones que reciben el agua una vez o 2 veces por semana. Y ahí en Tecámac todos los días. Entonces, si quieren llegar a eso, pues pagamos otros. Y se ahorra mucho justo. Pero bueno. Luego también hacen recomendaciones para el drenaje. Pues, aquí lo que es esa apertura. También ellos saben qué hacer. No solo es me inundo, pero ¿por qué? Ellos dicen vamos a limpiar coladeras, a dar mantenimiento al drenaje, no tirar basura, colocar más alcantarillas, aumentar el diámetro de la red, etc. Muchos sí tienen alguna idea, noción, interés de ese problema y intuyen que es la basura. Realmente sí, mucho el drenaje es en la basura. Limpias. También. No, hay un drenaje obsoleto que tiene más de 40 años. También. Aquí en San Pablo así sucede también, ¿verdad? También ya está obsoleto el drenaje. Entre las dudas y sugerencias que se les pregunté, pues que también decían que era bueno contar la opinión pública, no privatizar el agua, que no quiten el agua, den más tiempo para pagar, mejorar el servicio por lo general. Otra fue preguntarle a la que hizo las encuestas, ¿tú cómo viste a las personas? Pues sí me dijeron, no, desesperados, pero ya del último día de pago del primer mes, lleno, ¿no? Así lleno, y haciendo fila y fila. Pues sí expresaron esa molestia. Ella también observó en los usuarios que muchas veces no eran escuchados en sus quejas y sugerencias. Y pues no a todos se les va a tener bien, o a menos se les da el tiempo, pero son luego muy repetitivos que ustedes saben que pues ya también es complicado atender con esas personas, ¿no? Concluye
Esa es una apropiación de ellas. Si todos decidieran cambiar sus hábitos, se evitarían inconvenientes y malentendidos, puesto que si todos hacemos un pequeño cambio por igual, la situación mejoraría. Entonces mejor vayan a pagar antes, su queja con tiempo, citas, etc. No todo al mediodía, no todo al último día. Fue el caos, ese día fue el caos, ¿no? Lo del agua potable, que el agua embotellada. La evaluación integral, bueno, así con agua lo determina el aspecto institucional, como está, el aspecto técnico operativo, el aspecto comercial, el aspecto contable, financiero, el aspecto legal. En síntesis, la operación del SAPTEMA es adecuada, pero insuficiente en dar un buen servicio de agua potable a sus usuarios, por lo que las acciones a corto plazo que ya se anunciaron, las de mediano y largo plazo se analizan en los siguientes capítulos basados en las proyecciones de crecimiento de población y demanda de agua potable para generar el plan integral y mejorar la eficiencia global del SAPTEMA. Ahora vienen las proyecciones, la proyección de la población. CONAPO dice que sí crece, pero la tasa de crecimiento va decreciendo. Entonces, de un año al otro crece 4%. De ese año al que sigue va a crecer 3.95. 3.94, o sea, sí va creciendo, pero al menos va disminuyendo el crecimiento. Eso es lo que dice CONAPO. Y sobre eso nos basamos. Entonces, en 20 años la población va a crecer aproximadamente a lo actual, a un 4%. También ya considerando el espacio territorial, y ya si crece en vertical por las unidades, pues ya es otra situación. Entonces, con esta proyección se estimó el volumen y también se estimó cuánta agua vamos a necesitar para atender esta demanda. A su vez, bueno, ya hay que ver lo del agua potable, cómo podemos recuperar agua con la sectorización, al menos 10 litros por segundo, 10 litros que pues, nos van a ayudar mucho en el futuro. La microsectorización, ya los macrosectores hay que sectorizar y hay que sustituir y ampliar toda la red de agua. Pues ya con nuestro catastro que previamente se hizo, ya se hace un proyecto más. ¿Quién quiere opinar algo? Conteste el teléfono. Bueno. Porque no te regañen. Sí, sigo el taller, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde estás?